amanecí con lágrimas en mis ojos y un dolor en el pecho. Amanecí cuestionando lo que El ofrece. movimiento estudiantil del 71, como les señalaba antes, fue específicamente universitario. Tenía un programa, una serie de demandas que se fueron construyendo en un gran debate universitario nacional a lo largo de 7 encuentros universitarios nacionales, 3 de ellos creo, o 4 en la clandestinidad, porque estábamos en estado de sitio y en no solo toque de queda, estado de sitio, y por lo tanto estaban prohibidas las reuniones y había muchas detenciones de estudiantes. Quiero comentarles rápidamente que es muy distinta la dinámica del ente estudiantil de esa época a la de ahora. No había internet, no había WhatsApp, no había Facebook, no había redes. El teléfono era carísimo, el avión ni se diga. Nosotros nos movíamos por todo el país en bus, con muy poca plata o sin plata, y tratando de construir el movimiento para que no se desmovilizara, cosa que no sucedió, a pesar de que hubo más de 30 universidades en paro y de esas casi todas las públicas cerradas. Era un trabajo de hormiga muy complicado, muy dispendioso y que demandaba mucho tiempo y mucha mística que en general la llevaban o la gente de las colonias que se iban a sus casas porque la universidad estaba cerrada. La Nacional, por ejemplo, era una universidad regional, nacional, y la Universidad del Valle concitaba mucha gente de la región suroccidental y del eje cafetero también que se iban a estudiar allá. Entonces la gente salía a trabajar allá, a sus regiones. Este movimiento universitario, ¿qué planteó? Planteaba las mismas demandas del movimiento de Córdoba, pero en un contexto en el cual había una revolución cubana, había una guerra de Vietnam, había un debate en el movimiento comunista internacional entre trotskistas, maoístas y prosoviéticos, es decir, era un contexto distinto, pero fundamentalmente era un movimiento reformista. Hoy hubo un debate muy interesante con 3 dirigentes del 71 trotskistas de la Universidad del Valle que viven en España y en Francia, y quien citaba el evento, que es Óscar Calvo, que es profesor en la Nacional de Medellín, simplemente les dijo, el movimiento del Valle, aunque ustedes digan que no, era también un movimiento reformista con lenguaje de revolución permanente o revolucionario. Entonces nosotros teníamos un pie más en Córdoba, en el movimiento del 19. ¿Y qué planteábamos? Por un lado, la expulsión de fuerzas extrauniversitarias del Consejo Superior Universitario, es decir, la expulsión de la iglesia y de los gremios. Eso se logró en todo el país. Esa fue una conquista del movimiento estudiantil. Salieron los gremios. Por el otro lado, la democratización del gobierno de la universidad, bajo distintas fórmulas. Nosotros, es decir, Juventud Patriótica y otros movimientos, planteábamos fórmulas de cogobierno, es decir, un gobierno paritario de profesores y estudiantes, con una visión que yo sí quiero recalcar estamental, en el sentido de que para nosotros la universidad no era una república de ciudadanos donde 20,000 estudiantes votan y 1,000 profesores votan y siempre los aplastarían, sino de acuerdo a las funciones sustantivas. Y de acuerdo a las funciones sustantivas, el gobierno universitario no es una república de ciudadanos, sino un estamento estudiantil, un estamento profesoral y un estamento directivo, que fue lo que conciliamos con el gobierno, por el cual la universidad estaba conformada por decanos, profesores y estudiantes. A los trabajadores no se les dio participación porque se consideraba que tenían una función adjetiva de administración y no sustantiva de generación de conocimiento, extensión e investigación y docencia. Además, reivindicamos el aumento del presupuesto de la educación pública, tanto secundaria como universitaria.
algo que es válido, la visibilización de los créditos externos y su suspensión, porque los créditos del BID eran supremamente onerosos sobre el presupuesto de la universidad pública, y se rechazaba un proceso de modernización desde arriba. Ahora hay gente que me dice, oye, he vuelto a leer el plan ATCON y el plan básico y no es tan malo. Y claro, hay cosas que eran importantes, por ejemplo, la cafetería, las residencias, todo eso hacía parte del plan de modernización de la universidad con créditos norteamericanos. El problema era que era una modernización desde arriba, sin participación ni deliberación de estudiantes y profesores. Y estas reivindicaciones fueron las que constituyeron el programa mínimo en su parte estructural. Tenía muchísimas más demandas, pero esas eran importantes, y la otra era la reapertura de la Universidad Javeriana, cuya Facultad de Sociología y de Trabajo Social había sido cerrada por el movimiento que se dio unos meses antes, que se llamó el Movimiento Comuna, y más libertad de cátedra, más libertad de deliberación, carrera docente para los profesores, etc. Esas eran las demandas y las reivindicaciones de nuestro movimiento. Teníamos demandas también de solidaridad con presos políticos, con luchadores sociales, con la Revolución Cubana, o un lenguaje claramente antiimperialista, pero evidentemente las reivindicaciones eran reivindicaciones de democratización y reforma interna de la universidad. No puedo, no quiero, no debo continuar. Justamente por el contexto que rápidamente delimité en la pregunta anterior, para los estudiantes del movimiento estudiantil por la séptima papeleta, el punto de la participación era fundamental. Nosotros entendíamos que si el país no se veía como una sociedad plural, diversa, si no reconocía todas sus diversidades y las incluía en el sistema, toda acción que se hiciera iba a ser insuficiente. Es decir, una reforma política era insuficiente en la medida en que si la seguían haciendo los mismos políticos dentro del esquema excluyente que traíamos, pues nada iba a pasar. Entonces, digamos, la frase que definía y que era parte de las arengas en la calle era: la vamos a hacer con toda la gente, Asamblea Nacional Constituyente. Las deliberaciones en los congresos estudiantiles en el momento, en las asambleas que se realizaban a diario en distintas universidades, era sobre si queríamos una gran reforma constitucional o una constituyente. Y claramente la línea que ganó, digamos, fue la de: esto es una constituyente, aquí hay que moverlo todo. Aquí no sirven paños de agua tibia, el país necesita una constituyente, porque lo que traemos, lo que estamos arrastrando, los lastres que la sociedad colombiana carga son demasiado pesados. Esto no se cambia con una reforma vía Congreso. Entonces empezó el proceso de pensar en una constituyente. La reivindicación, pues, el eje era una constituyente abierta, democrática, escogida, elegida en un proceso democrático, y que fuera amplia, representativa y plural. Esa fue el eje de las reivindicaciones que nosotros teníamos en el 90, en el 89, 90 principalmente. Digamos, ya el 91 es el proceso de la constituyente en sí. Entonces, en el año 90, todo el trabajo se enfocó en esto. A diferencia de los movimientos estudiantiles
como el del 71, que a modo, simplemente haciendo un paréntesis y tomándome un poquito más de tiempo, cuando yo tenía 5 años, yo soy de Popayán, cuando yo tenía 5 años mataron a Tuto González en el movimiento estudiantil de la Universidad del Cauca y del Liceo Humboldt de Popayán. Entonces yo nací en medio de los toques de queda, de los enfrentamientos de la policía con los estudiantes, de estar en la clase y que llegara mi papá y me sacara y me metiera en la casa y sonara una alarma y nadie se podía mover en la ciudad, las marchas nocturnas con teas de los estudiantes, en fin, yo creo que yo me alimenté de chiquita desde siempre con los estudiantes, con las historias de lo que pasaba con los estudiantes, y el movimiento del 71 claramente me marcó en la infancia, y lo he mirado a lo lejos y creo que hay muchas cosas por decir y muchas cosas por escribir y por contar de ese movimiento del 71. Y por supuesto que también salí a apoyar a la MANE en el 2011 a la calle. Son reivindicaciones que están claramente enfocadas en las universidades y en las mejoras de las condiciones de la educación en el país. A diferencia de eso, el movimiento estudiantil del 91 no tocaba el tema de la educación porque no tocaba ningún tema en particular. El único eje era la participación amplia y democrática para que se hiciera una constituyente. Eso fue el eje de la reivindicación y por lo que trabajábamos. Igual que Aura María, en esa época no existía el internet, no, pero teníamos fax. Lo más moderno que teníamos era el fax. Y por fax mandábamos comunicados a la prensa. La prensa fue muy importante porque hizo mucho eco de las reivindicaciones por la constituyente del movimiento estudiantil. Fue muy, muy importante para que el proceso ampliara su radio de impacto y la vinculación fuera masiva. Pero es simplemente el fenómeno de ir a votar una papeleta en urnas, una papeleta no oficial, que la gente pudiera incluso escribirla a mano, porque llegaron papeletas escritas a mano, voto sí a la constituyente y la pudiera meter en la urna, un conteo que nunca se hizo oficial porque pues no era oficial esa elección, hizo que mucha gente quisiera participar y se vinculara con su voto a partir de ese momento de las elecciones de marzo de 1990. Resistencia para esquivar la bala del que no escucha en esta indiferencia. Bueno, oyéndoles, sobre todo a Aura, con lo que nos cuenta del 71, no hay, es decir, para nosotros también era una inspiración el Manifiesto de Córdoba. Yo incluso, como activistas, también nos formamos en esa promesa incumplida, o más bien, en esa utopía nunca lograda de la democracia universitaria. Incluso me acuerdo de una frase que también era para nosotros, era: las resonancias del corazón nos lo advierten, estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una obra americana, ¿cierto? Entonces, para nosotros era una cosa tan presente como en el 71, al menos para quienes éramos activistas, es decir, veníamos de las izquierdas desde chiquitos, como era mi caso. Entonces entré a la Universidad Nacional y entré al paro como sintiendo, hoy por fin estoy donde debería estar. Y bueno, los activistas estudiantiles en ese momento, de diferentes organizaciones estudiantiles, martillaban con el Manifiesto de Córdoba. Aún así, había varios puntos. En el 2011, el movimiento estudiantil construyó un programa mínimo, el programa mínimo de la MANE, que la idea era que este programa mínimo después nutriera el proceso de construcción de ley alternativa. En el programa mínimo eran 6 puntos: financiación, democracia y autonomía, bienestar universitario, calidad académica, libertades democráticas y relación universidad-sociedad. Y en el punto de relación universidad-sociedad, el debate fundamental era pues que el movimiento estudiantil se comprometiera con la lucha por la solución política al conflicto armado.
por supuesto, había otros muchos debates, pero ese elemento, sí, sin duda, que fue, lo martillamos muchos y muchas, pues, en el 2011. Lo que había de fondo, pues, programático, transversalizado a estos puntos del programa mínimo, era una oposición al neoliberalismo, era la sensación de que derrotando la reforma a la Ley 30 del 92, que ya de por sí ya creó el mercado de la educación superior en Colombia y promovió una mercantilización de la educación superior. Aún así, eso es cierto de la Ley 30 del 92, pero aún así sentíamos que si lográbamos derrotar su profundización, o sea, el proyecto de ley que presentó Santos, íbamos a derrotar el neoliberalismo en la universidad, ¿cierto? Era nuestra reivindicación y, bueno, y sin duda que lo sigue siendo. Resistencia para olvidar, sin marcho puede ser que mañana ya no. Pues yo quisiera contarles desde todo lo que ha pasado, pero bueno, lo que nos pasó en Cali con referente al tema de la Guardia Indígena. Bueno, nosotros acá en el Cauca, bueno, nos han pasado unos hechos y tiene que ver, bueno, con la muerte de algunos líderes y en especial la muerte de la compañera Sandra del resguardo indígena de Caldono. Bueno, nosotros estamos en un ejercicio, bueno, en cómo esclarecer esos hechos y de igual manera, pues también hicimos un ejercicio que tiene que ver con la erradicación de los cultivos de uso ilícito, pues porque la compañera había hecho un trabajo de lo que tiene que ver con esta vaina de los cultivos de uso ilícito y ha comenzado con la erradicación de cultivos que se encontraban en su territorio. Pues sufrieron las amenazas y por eso entregó su vida. Pues nosotros estamos reunidos en la Asamblea Permanente en Caldono y bueno, de igual manera, entonces estamos en el proceso y cuando pues ya las autoridades también ordenan, es decir, incitan a que tenemos que irnos para la minga hacia afuera, porque pues nosotros habíamos iniciado con la minga hacia adentro desde el inicio de la pandemia, entonces nosotros estábamos en minga hacia adentro. Con referente a todo este tipo de situaciones, entonces, pues nos fuimos ya no hacia adentro, sino la minga hacia afuera. Y bueno, entonces, de igual manera, entonces las autoridades manifestaron de lo que pues estaba pasando en Cali y que había que ser importante un trabajo allá y especialmente lo que tiene que ver de ir a acompañar a los compañeros que ya estaban en los puntos de resistencia y especialmente pues por las acciones que digamos el ESMAD o la fuerza pública estaba cometiendo contra la población civil en Cali. La Guardia Indígena como tal iba en un trabajo y es decir, en que pudiera mediar frente a la fuerza pública de evitar pues los desmanes que estaba haciendo. Bueno, salió un grupo de guardia grande, más que todo del norte del Cauca, y bueno, y de otros territorios, bueno, más o menos entre 1,000 y 2,000 guardias que fueron llegando. Pues se trató de incluso de comenzar a hacer ese trabajo, pero pues desafortunadamente, pues la fuerza pública, o sea, es decir, desconoce el trabajo que hace la Guardia Indígena, pues de que somos un cuerpo de paz, como lo decretó la ONU en el 2004, y somos declarados como cuerpo de paz en los territorios indígenas, y bueno, íbamos a un territorio, como lo dice el presidente, que no es nuestro territorio, pero allá también hay comunidades indígenas, bueno, y nos íbamos a solidarizar a la comunidad caleña. Pues desafortunadamente fuimos agredidos, especialmente pues por la élite, y en este caso pues por la fuerza pública, y esto hizo que realmente, pues, bueno, día a día y el ejercicio de la guardia, pues, bueno, estar acompañando en los puntos de resistencia que, pues, están los compañeros y que aún están, pues, hizo un proceso de acompañamiento, pero bueno, esto hizo que realmente, pues, no sé, la gente de bien, especialmente
pues la gente que es pudiente de pronto de la ciudad de Cali, de alguna manera como que no le gustó el trabajo de la Guardia, no le gustó que realmente pues hiciera ese control en la ciudad de Cali, porque pues Cali se quedó sin control, digamos, de lo que tiene que ver con la fuerza pública, quedó suelta a su merced, del vandalismo, de personas que comenzaron a hacer daños y de alguna manera u otra. Entonces, bueno, la Guardia pues se comenzó a trabajar esa parte para evitar eso. Y ustedes ven que cuando la Guardia inicia ese trabajo, pues también bajó pues que las muertes y digamos los ataques a las comunidades que se encontraban en los puntos de resistencia. Pero de igual manera también pues el tema del vandalismo un poco, pero pues sin embargo como que al Estado no le gustó esa parte y bueno, y se inventaron la otra, que fue buscar de qué manera poder desestabilizar lo que estaba ocurriendo en Cali y la misma fuerza pública pues se prestó a que realmente pues hicieran actos de vandalismo y bueno, y inició el plan Pistola contra los que se encontraban en las movilizaciones, los que se encontraban en los puntos de resistencia y bueno, y fue así que declararon que la Guardia no fuera a la ciudad de Cali y nos esperaron en la entrada a Jamundí, en Cañas Gordas y bueno, allí hubo pues primero que todo, pues ellos ya habían planeado en la madrugada, en la noche anterior, eso con los comandantes de fuerzas y cómo debían detener la minga indígena, pues porque eso realmente a ellos, pues de una u otra manera los hacía quedar mal. Entonces fue así como detuvieron las chivas que iban a apoyar al resto de la Guardia Indígena que se encontraba en la ciudad de Cali. Pues ahí fue uno de los, donde, bueno, pues comenzó la discusión y bueno, y cómo se disfraza, miren, digamos, los señores que tenían dinero, o bueno, los que estaban apoyando al gobierno, y especialmente muchos de los narcotraficantes, porque pues donde nos atajaron, eso es lugar donde, pues como digamos, la cuna del narcotráfico que es en Cali, y todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo sabe. Y de ahí fue donde inició pues la agresión contra la Guardia Indígena y bueno, ahí tuvimos 12 compañeros heridos y entre eso una compañera Daniela pues que aún se encuentra todavía hospitalizada y pues todavía en recuperación, pero fue una de las situaciones que pues que de otra manera pues atentan contra el ejercicio de la Guardia Indígena, atentan contra el ejercicio de las comunidades indígenas y atentan contra el ejercicio de la comunidad que hoy en día nos encontramos en este proceso del paro nacional, ¿no? Entonces, pues miramos que ahí y el ejercicio de la juventud, como de una otra manera, pues, se ha parado fuerte y estamos así. Pero, sin embargo, podemos decir que esto no ha parado, que aún continuamos con esto. Pues anoche en la ciudad de Popayán se enfrentaron grandes disturbios en el centro y bueno, y parte de la periferia de Popayán, donde una joven fue cogida por el ESMAD y fue transmitida en bien directo y bueno, y hoy dicen que fue violada y parece que ha perdido la vida. Entonces, bueno, ya en esto, pues, ya cosas que se desbordan y mire cómo, no sé, digamos, cómo estamos viendo en este caso la institucionalidad, en el caso de la fuerza pública, bueno, en el caso del ESMAD o la Policía Nacional, que pues ya prácticamente ya, es decir, desconfiamos en eso. Ver un policía acá en el Cauca es temor y nunca saben qué le pueda a uno ocurrir o qué pueda pasar con este ejercicio de esta gente, ¿no? Entonces, ese ha sido el ejercicio, especialmente en caso de nosotros de la Guardia Indígena, y bueno, nos retiramos de la ciudad de Cali, es decir, pues agradecerle a la ciudad de Cali que de una otra manera, bueno, digamos, son muchos y mucha la gente que sigue apoyando este ejercicio. Nos replegamos a nuestros territorios nuevamente y nos encontramos en la asamblea permanente, bueno, en el sitio de Resguardo Indígena de Cuetquina o en el Pital Caldono, ahí estamos en la asamblea permanente y bueno, y continuamos nuestros territorios también en la asamblea permanente, pues porque continuamos con el ejercicio del paro nacional y es decir, hasta que pues no veamos que las cosas se cambien o hasta que no veamos que la institucionalidad cambie sus esquemas y bueno, y no veamos que el Congreso de la República pues haya cambiado en su totalidad, pues nos continuamos en el ejercicio de la lucha y la resistencia. No puedo, no quiero